Estamos en contacto con Sofía Chalcatlana. Ella es docente universitaria, es antropóloga, es arqueóloga. Bueno, Sofía, bienvenida a Argentina, bienvenida a la provincia de San Juan. Y bueno, contame cómo estás y cómo están los peruanos. Buenos días, Mauricio. Bueno, gracias por la invitación y estamos, viviendo unos momentos muy duros, pero también muy despiertos, ¿no? Eso es lo Qué que bueno. esa es la sensación general que hay. Muy despiertos, también muy indignados por lo que está pasando y también muy orgullosos por la nueva generación que se ha denominado a sí misma y que nos está dando lecciones de los jóvenes, que es la generación del bicentenario, ¿no? Los jóvenes entre 20 y 30 años que realmente se han fajado esta lucha y esta lucha en contra de la corrupción en general. Contame, Sofía, recién te decía que bueno, en realidad uno no sabe qué tomar de los medios de comunicación de Perú. Contame específicamente para entender un poco mejor, porque por ahí uno le hace ruido, digamos, ¿no? Con respecto a Vizcarra, ¿cuál fue su rol? Si realmente los peruanos y las peruanas estaban de acuerdo con su gobierno, está destituido, sé que también está complicado y está señalado en su provincia natal por hechos de corrupción. Contame un poco y después también, bueno, sabemos también, la verdad que me pone muy feliz, Sofía, escucharte hablar sobre esta nueva generación, porque uno tiene la posibilidad de conocer Perú y veía en la gran mayoría de los peruanos y peruanas un descreimiento, ¿no?, por la política. Sí, ha sido un despertar muy interesante y también es una nueva manera de hacer política, ¿no? Utilizando medios de comunicación como TikTok, como utilizando Pokémon, entrenadores de Pokémon, hackers, también ciclistas, armándose de otras maneras como también ocurrió en Chile, ¿no? Claro. Y entonces es una manera nueva de hacer política que pues las generaciones dinosaurios, las generaciones que están tratando de entrar al poder y enquistarse en el poder, ni siquiera le entienden, ¿no? No hablan el mismo lenguaje. Es increíble ver esta disrupción de generaciones y de política. Y por lo que me hablabas de Vizcarra, bueno, Vizcarra es un presidente que a pesar de todas estas acusaciones de corrupción y que al parecer son reales y lamentablemente es la historia de los últimos presidentes del Perú que terminan en la cárcel, es muy popular, ¿no? Y es muy popular, ¿por qué? Porque ha encarnado una lucha contra la corrupción, pero con la corrupción, digamos, de vieja guardia, ¿no? De estos partidos antiguos. Encarna también que escucha al pueblo, un presidente de cierta manera empático, ¿no? Entonces que pues muchas veces no se tiene, es algo medio contradictorio, pero es un presidente muy popular y le han sacado, y bueno, ya ha encarnado esta lucha contra la corrupción, también ha hecho reformas cerró el último congreso, que es algo que también le resienten mucho a estos grupos políticos, y ha planteado reformas políticas que tanto, por ejemplo, universitarias, que es uno de los puntos importantes que se está jugando, también ¿por qué? Porque hay muchas universidades que nosotros le llamamos bambas, es decir, universidades comerciales, que están lucrando con las esperanzas de la educación de los jóvenes, ¿no? Y estas universidades los dueños son grupos políticos que quieren ingresar al poder, ¿no? Y que justamente han vacado a Vizcarra. Sofía, entonces, por un lado, también el tema de la paridad y alternancia, ¿no? El tema de género es muy fuerte, que Vizcarra lo ha promovido, y también esos grupos políticos pues son ultraconservadores, ¿no? Sofía, hay varios puntos. La última pregunta de mi parte, por lo menos. Sofía, quiero saber, porque es preocupante, y bueno, gracias por hacernos llegar. Sé que hay listas de desaparecidos. Decime cuál es el número de desaparecidos hasta el momento en Perú por estas manifestaciones y muertes también en Perú. Sí, hasta ayer habían 40 y los números van variando porque lamentablemente ahorita ya la Comisión de Derechos Humanos ha hecho una lista oficial, pero no había una lista oficial, entonces se ha ido variando. Hasta ayer, hoy día me he levantado y he visto rápidamente y al parecer hay como 9 a 10, ¿no? Pero también hay que confirmar si son las listas, eso si los otros chicos han encontrado, ya se han encontrado. Pero lo interesante, bueno, y han habido 2 fallecimientos, 2 asesinatos, ¿no? Eso es.
porque la policía ha hecho métodos represivos increíbles. Los chicos han estado súper pacíficos, y bueno, y todas las manifestaciones han sido pacíficas, y los métodos de represión han sido muy fuertes. Hay un chico que ha fallecido de perdigones de plomo en la cara, en todo el cuerpo. Entonces, y además han tratado de ingresar a su casa porque es gente. Antero Flores Arauz, que había puesto este gobierno de facto de Merino, que es el premier, es el mismo premier que causó las muertes durante el Baguazo. Es decir, a nuestros hermanos de los pueblos originarios que los mataron y fue una masacre. Es el mismo premier, representa la clase política más rancia, más conservadora. Y este señor, por ejemplo, bueno, no sabemos directamente quién, pero han empleado como estos métodos, empleados además durante la época de Fujimori, de ingresar a las casas, querían ingresar a la casa de estos chicos, a sembrar, se llama sembrar, propaganda senderista, ¿no? Propaganda terrorista, justamente para acusarlos después que estas muertes han sido justificadas, ¿no? Estos asesinatos han sido justificados. Entonces, hasta ahorita todos estos métodos están siendo utilizados en la actualidad contra estos chicos que ni siquiera saben y no han vivido en la época del terrorismo, ¿no? Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini desde este lado, escuchándote muy atentamente, porque realmente las imágenes que hemos visto de Perú han sido tremendas. Son imágenes que están frescas en otros lugares de Latinoamérica también, como venía siendo en Chile desde hace un año. Contanos un poco cómo es este mapa político de Perú, porque por ahí desde este lugar nos cuesta entender un poco esta radiografía ideológica de qué es lo que representa Vizcarra, qué representaba Merino y cuáles son los poderes que están ahí en disputa, digamos, en lo institucional del Estado peruano. Sí, a ver, un poquito porque es bastante complejo, pero el mapa político, digamos, es un grupo de partidos políticos que los encarnan ciertos personajes conservadores, y partidos políticos, por llamarlos de cierta manera, porque algunos incluso han sido denominados como bandas criminales, ¿no? Ajá. Es una lucha de poderes, básicamente, de estos partidos, y de no perder el poder de estos partidos antiguos, de Acción Popular, de Fujimorismo, del APRA, además que el expresidente se suicidó, ¿no? Alan García. Sí. Es decir, que encarnan estas maneras de hacer política que estaban, ¿no? de los 80, de los 70, algunos vienen de larga data, otros son relativamente nuevos, los de Fujimorismo, que son partidos oportunistas, que tienen estos negocios, también con las universidades, ¿no? Entonces se están jugando las pérdidas de poder y la pérdida de control de la economía del país. Entonces, Vizcarra, digamos, a pesar de que le han encontrado estos indicios de corrupción, igual les estaba haciendo frente, ¿no? Por eso es Vizcarra. Yo no estoy defendiendo a Vizcarra, pero sí era un voto, era muy popular en el Perú, ¿no? Hasta aún es, pero ya perdió un poco de credibilidad también por todo esto que lo han encontrado. Entonces, dentro de toda esta lucha de poderes, se han confabulado estos partidos justamente para votar a Vizcarra y tomar el poder. Y Merino, que es que ayer renunció el presidente de facto de 3-4 días, representaba eso, ¿no? Representaba la política más rancia y más corrupta, y es más, al siguiente día de subir el poder, justamente hizo, por ejemplo, los medios de comunicación, Antero Flores Arauz, que es el premier, que es este personaje vergonzoso de la política peruana, justamente ya empezaba a hacer repartijas, ¿no? Entre los medios de comunicación. Ajá. quería relajar los permisos para la explotación de la minería en estos territorios de la Amazonía. Obviamente el tema de género, pues eso le suena a chino, ¿no? Sí, Están en contra incluso del término género.
Bueno, entonces, en 3 días nomás, y también de restituir a las universidades, que son básicamente lugares de extracción o de engaño a los jóvenes, porque no les enseñan nada y no invierten en la investigación ni nada, ¿no? Entonces, bueno. Sofía, te quería preguntar, la verdad que estoy muy feliz con esto que me estás contando, lo estás confirmando, con este despertar, ¿no?, del pueblo peruano, de esta nueva generación, que uno lo pudo palpar cuando estuvo por Perú hace muy poquito tiempo, a esta nueva generación universitaria y demás, ¿no? Contame un poco cuál es el rol ahí de las comunidades originarias. ¿Están activas? ¿Se están prendiendo en este despertar también del pueblo peruano? Sí, las comunidades originarias creo que las tienen más claras, que en muchas ocasiones las tienen más claras que muchos de los juegos de poderes que hay en la capital, ¿no? Y también en otras ciudades, digamos, en las ciudades. Porque saben que ni Vizcarra ni Merino, o sea que necesitamos una nueva constitución, al igual que Chile. Nosotros la constitución es del 93, es una constitución fujimorista, es decir, la hizo Alberto Fujimori después del golpe de Estado, que el autogolpe de Estado, y justamente es una constitución que favorece a la presidencia, y es por esta constitución y artículo de esta constitución que se ha podido vacar a 2 presidentes en 5 años, en un mismo periodo, ¿no? Es decir, a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, que lo reemplazó Vizcarra, y después ahora el Congreso ha vacado a Vizcarra bajo esa misma constitución. Entonces, están en contra de Vizcarra, están en contra obviamente de esta clase enquistada que se quiere adueñar del gobierno y del poder, y también de la Constitución, y además que le hagamos caso a otras materias que tenemos que reformar. No solamente toda la clase política debe reformarse e instalar una nueva Constitución, instalar una manera de hacer gobierno. Creo que las comunidades indígenas están emitiendo sus enunciados, ¿no? En Lima hay algunas comunidades, pero no como hay en otras regiones del Perú, ¿no? Entonces están también saliendo a protestar, pero ahorita hay como un cierto sentido de movimiento general, ¿no? El movimiento general de la ciudadanía. Bueno, Sofía, la verdad que no sé si Bianca querés preguntar algo más a Sofía. No, yo para redondear, me llamó la atención esta que tiene nombre y todo, inclusive la generación del Bicentenario, y quería saber si... años el Bicentenario, sí, del Perú, ¿no? Sí, si nos podías como caracterizar un poco a estos jóvenes y a estas jóvenes que, bueno, yo he visto videos en las redes sociales, que se plantan muy bien contra una clase de política asignada por la corrupción, por lo que nos contás. Estos jóvenes pertenecen a movimientos, a partidos políticos, son autoconvocados, o cómo se definen y se caracterizan. Es interesante porque algunas cosas creo que se están caracterizando en el hacer, ahorita, ¿no? O sea, no, en general siempre se pensaban como apolíticos, y en realidad son muy políticos, pero claro, no también hay algo que entender. En el Perú los partidos políticos están muy desprestigiados, entonces hay muy poca, bueno, hay jóvenes obviamente que hay en partidos políticos, pero en general hay un desprecio a los partidos políticos, ¿no? Entonces estos jóvenes no pertenecen a partidos políticos, pero sí son muy políticos. Se caracterizan justamente porque son jóvenes universitarios entre 20 y 30 años que se han organizado. Por ejemplo, he visto grupos de mujeres feministas que están desactivando bombas lacrimógenas, de jóvenes, de grupos de estudiantes de medicina que están ayudando y están yendo están ayudando ayudando a los heridos, de jóvenes también, ¿no? De que hacen ciberataques al Congreso, que están dando que están también informando con sus teléfonos, ¿no? Porque los medios también están, por lo menos los canales de televisión están muy parcializados, y también hay toda una crítica a los canales de televisión. Son jóvenes, ¿no? Entonces, dentro de sus grupos, digamos, de sus grupos de amigos, de sus grupos de aprender, por ejemplo, también de los mangas, ¿no? De estos,
es muy chistoso porque han habido ternas son estos policías infiltrados en las marchas y que y estos, por ejemplo, han puesto la hoz y el martillo, que es un signo muy significativo que utilizaba en la época de los 90 el terrorismo, ¿no? Y estos jóvenes ni siquiera saben qué significa esos símbolos, claro. Y los han convertido, los han transformado en íconos mangas, ¿no? O sea, han transformado todo eso y, pues claro, porque no este lenguaje ya no se habla, no es la misma manera de hacer política, ¿no? Esos íconos tienen otros sentidos y los transforman, salen TikToks, se organizan de manera así, ¿no? Bueno, ¿no? El ciberespacio y en sus juegos, es una, no sé, es muy conmovedor. Entonces, están haciendo otra manera, están inventando otra manera de hacer política, y ya no a través de los partidos políticos que tiene toda esa carga, por lo menos en el Perú. Qué bueno, Sofía. La verdad que te agradecemos muchísimo esta mirada, esta pintura que nos estás haciendo de Perú. Estamos muy entusiasmados también con este despertar de esta generación de bicentenario, ¿no? Bueno, la verdad que nos pone muy contentos y nos da como una fuerza, como una esperanza, por lo menos por este lado, ¿no? de la Latinoamérica, ¿no? Ver lo que pasó en Bolivia, ver lo que está pasando en Perú, ver lo que está pasando en Chile, ver lo que está pasando en Argentina, ¿no? Por supuesto que hay cosas a mejorar en el camino, ¿no? Después deberemos charlar sobre qué tipo de capitalismo queremos, ¿no? Pero bueno, en definitiva me parece que la noticia es esto, saber que los hermanos peruanos y peruanas se están despertando después de tantos años, ¿no? Bueno, la verdad que de malas gestiones, de malos gobiernos, sí. ¿No? En cual no sí, sea... lo está masacrando también, ¿no? Bueno, sí, calculo que el costo será alto, pero bueno, me parece que estamos hablando de algo que, bueno, que se venía ahí conteniendo de hace muchos años, ¿no, Sofía? Sí. Así que... Sí. Bueno, Sofía, agradecerte muchísimo la palabra acá en la radio pública de la provincia de San Juan, acá en Argentina, y bueno, pues seguramente estaremos en contacto y agradecerte por la información que nos brindás desde Perú. Ok, muchas gracias a ustedes. Saludo. Hablamos con Sofía Chacaltana, ella es docente universitaria, antropóloga, arqueóloga, que nos cuenta un poco qué es lo que está, en primera persona, qué es lo que está pasando en Perú, y bueno, nos da esperanzas con respecto a esta, como ella la definió, esta nueva generación de bicentenario, que bueno, que está deseando un cambio inmediato.